Vamos a contar un poco esta propuesta de UX para negocio, para IT, para gestión, ¿sí? De qué se trata, qué vamos a ver y tocar algunos temas, contestar algunas cuestiones que puedan surgir, profundizar un poco. La idea es usar esta presentación que traje como disparador, pero no como único este, tema que vamos a ver en este encuentro. ¿Sí? Si hay alguna cuestión que podemos tocar o que nos pueden compartir, la idea es también incorporarlo. ¿Sí? Bueno, en esta cuestión de estos años, ¿no? Hace un buen tiempo que UX pasó de ser una novedad. Antes era una novedad, hace unos años, ¿no? Más allá de cuestiones históricas, si en el Xerox PARC en 1970 y algo, eso no nos interesa, ¿sí? Hablamos de nuestra industria, de nuestro conocimiento, hace unos 10 años, digamos, de UX no se hablaba, de hecho 2012 fue el año 2012-2013 donde se empezó a imponer ya el nombre de UX, o experiencia de usuario, como síntesis de muchas cosas que venían dando vueltas. Fue más o menos entonces. Y en ese entonces, bueno, estaba esto de tenemos UX, ¿no? O sea, una novedad que no podía pasar de largo. Y la idea también a veces era que tener alguien que haga UX o que sepa que ella alcanzaba, ¿no? Tenemos UX. Y esto, no sé, ¿a alguien le pasó de estar en esa situación, de sentirse la persona que era el tenemos UX, ¿sí? O que en la organización tenían UX porque había una persona, ¿no? En algún lado. ¿A alguien le pasó eso? Y, Sí. y eso en un punto se empieza a caer, ¿no? Porque es lo mismo que decir tenemos salud, porque hay un médico en una oficina, en algún piso, y si tenemos un médico, está bien, está perfecto, ¿sí? La cuestión es que de ahí a tener salud, y alguien tiene que ir a preguntarle al médico, ¿no? Que le pida un diagnóstico, y después tiene que tomarse los remedios o seguir el tratamiento. Si tenemos un médico, alcanza para tener salud, y es una condición, podríamos decir, necesaria, pero no suficiente. Y un poco con UX, con la experiencia de usuario, está pasando un poco eso. Estamos pasando de la etapa del tener a, bueno, a un desafío más complejo que no alcanzaba con tener. ¿Mm? Nosotros planteamos en el contexto, ¿no? de la propuesta que en los últimos años, experiencia de usuario, abreviado UX, que también, como pasa a ser UX dos siglas, un poco también se pierde el sentido de qué es experiencia de usuario y qué significa. La cuestión, la realidad es que, bueno, pasó de ser una novedad, una curiosidad, algo que había que tener, o que decir que teníamos, ¿sí? Para ser algo que hay que empezar a integrar, hay que empezar a gestionar, hay que ver cómo funciona con el resto, ¿sí? Y ahí surge el tema de cómo logramos mejores proyectos, además de tener alguien que sepa o que, ¿no? que haga algunas cosas. Entonces, empecemos con un poco de elementos, de distinciones. Las distinciones son lo que nos ayuda a separar una cosa de otra, ¿sí? Son herramientas, ¿sí? Para ponerle nombre a las cosas. No necesariamente significa que sean definiciones de diccionario, pero algo que nos ayude a separar un poco algunos términos nos va a ayudar a aclarar algunas cuestiones, mejor que no hacerlo. Entonces, vamos a algunos temas ajenos para volver después a lo que es el tema de UX, ¿sí? Para consumir, para comer, digamos, una hamburguesa no hacen falta grandes conocimientos, ¿sí? Más allá de saber cómo agarrarla, que a veces es complicado, se te desarma, ¿no? O cómo masticarla sin asfixiarse, ¿sí? Pero digamos que comer, consumir, requiere alguna capacidad, pero no mucho más que eso. Y en este caso incluso es una comida que ni siquiera requiere usar cuchillo y tenedor, cubiertos, entonces incluso hasta podemos prescindir de esa competencia, de ese conocimiento. Ahora, preparar una hamburguesa podemos considerar bastante más complicado que comerla, ¿sí? Y además requiere de una planificación, hay que comprar los ingredientes, no es que podemos acordarnos de que queremos preparar una hamburguesa y abrimos la heladera y no hay, ¿no? Más que un limón sin exprimir.
Entonces requiere de una serie de pasos, no solamente el cocinar en sí mismo, sino de cierta logística, preparación. Y sería más complicado, hay otro nivel, si además de consumir la hamburguesa y además de cocinarla, pretendemos de eso hacer un negocio, ¿sí? O sea, el despacho, por ejemplo, ¿no? Cocinar, que haya un cocinero, ¿sí? Produciendo hamburguesas, cocinando, para un público que la demanda, ¿sí? Y ahí ya estamos pasando del terreno del consumo, o del oficio, digamos, de hacer algo, al terreno del negocio. Estamos empezando a pasar ahí. Ahora, mucho más complicado todavía que el despacho, por así decir, sería el invento. Si queremos nuestra propia receta, nuestra salsa mágica o lo que fuere que nos diferencie, ¿sí? Para que sea nuestro local, nuestro negocio, el que la gente prefiera. Y sería un poco más complicado todavía otra cosa, que es así como hay una distancia entre consumir y cocinar, y hay una distancia entre cocinar e inventar la receta que se pueda replicar, también hay distancia entre todo eso y gestionar un restaurante, ¿sí? Que va mucho más allá de la cocina. Este señor, o no sé, pusieron en esta foto que pude encontrar ahí bastante joven, será el hijo del dueño. Pero podría ser también, ¿no? O sea, el restaurante más de lujo, hay otra decisión, que solamente la cocina y mucho más que lo que vimos en el despacho, que la cocina llena de humo, ¿sí? Y también hay elementos que quizás esta persona o este negocio puede decidir. En vez de vender hamburguesas, vender muebles, ¿no? Los tienen bastante bien exhibidos. Digamos que con los mismos elementos podría ser otra cosa, los mismos ingredientes, un negocio distinto, ¿sí? Entonces hay distintos saltos. Y la persona que gestiona, que gerencia un restaurante, sabe mucho más que, o sea, mejor dicho, tiene un dominio distinto. No necesariamente sepa cocinar o no pueda reemplazar al cocinero, pero sabe qué hace el cocinero. Y hay cosas que le puede preguntar el cocinero, como qué ingredientes necesite, más o menos algunas cosas, ¿no? De elementos de cocina. Pero aspectos del cocinero ignora, de cómo se atiende a los comensales, ¿no? Quizás en este restaurante primero les preguntan cómo les fue cuando los reciben, y eso es parte de las cosas más allá de la salsa secreta, ¿no? Que este restaurante haya decidido hacer para diferenciarse. Entonces, hay una serie de distancias entre lo que sabemos que era tener UX o alguien que haga UX o nosotros hacer UX y el negocio, que tiene que sostenerse en esa disciplina o en esas disciplinas. ¿Vamos bien acá? Entonces vamos a ver un poco ahora sí, habiendo hecho esta pequeña distinción, ¿no? Entre lo que es la ejecución de algo, y el negocio, basado en eso, los distintos niveles o escalas de negocio que pueden existir entre replicar algo o construir algo nuevo, o una oferta diferenciada de mayor nivel, mayor sofisticación. ¿Cuál es el contexto de IT de negocio? Y eso, creo que están viendo un patrón acá, nos requiere volver un poco más atrás y tener un poco más de perspectiva. Esto es, a entender que IT y negocio hace 40 años no estaban juntos, no existía. ¿Sí? Hace 40 años, o sea, hoy por hoy es muy difícil imaginar un negocio sin ningún elemento informático, ni una cuenta de mail. ¿Sí? Y hace 40 años era muy difícil imaginar un negocio que necesitara una informática. ¿Sí? ¿Para qué vas a comprar una computadora? Era la pregunta. ¿Qué uso tiene? IBM en la década del 60 imaginaba que la demanda de computadoras iba a ser 5 o 6 en todo el planeta. 10 como mucho, ¿sí? No estaba la idea de una computadora en cada negocio o en cada escritorio como surgió después. Entonces repasemos un poco cómo llegamos a esta coevolución porque el negocio cambió. Y hay algunas cuestiones que son naturales, pero que tenemos que separarnos un poco para volver a verlas, ¿no? Es como cuando hay mucho olor a cocina, estamos cocinando hamburguesas, nos acostumbramos y cuando nos vamos y volvemos, ahí sí olemos, ¿sí? Mientras tanto el humo nos acostumbramos. Entonces, cuando empezó la informática, en los 50, a tener algún lugar en el negocio, fuera de la aplicación militar, el modelo era el oráculo. Y teníamos a la pitonisa, ¿no? Teníamos a una persona que intermediaba entre el oráculo electromecánico y las preguntas que el negocio tenía, ¿sí?
si nos vamos a fundir, por ejemplo, ¿no? El balance de este año, ¿no? El negocio se ponía en el altar de la Univac y le preguntaba a la Univac, dime oráculo si este año las ventas, cómo vienen. Entonces la pitonisa con tarjetas perforadas, ¿no? Elaboraba un ritual y después de un tiempo el negocio obtenía la respuesta, ¿sí? Una gran empresa caerá. Bueno, eso fue el inicio, donde la informática era una cosa también en un costado, en una esquina, tenemos una computadora, podríamos decir. En la década del 80, salteándonos algunos cuantos pasos, aparece la posibilidad de una computadora que no ocupe una habitación y que no requiera un edificio, ¿sí? Y una pitonisa. Entonces surge la posibilidad de, con cierto entrenamiento, con manuales, con cursos, con esfuerzo, usar esta herramienta, ¿sí? Capas con un intermediario o capas de forma directa, ¿sí? Entonces surge la computadora de escritorio, computadora personal, como la herramienta del experto. La primera aplicación que tiene ese lugar es la planilla de cálculo, ¿sí? Contadores, por ejemplo, que pueden hacer algunos procesos tediosos con menos errores que antes. Para eso requieren una formación, un tiempo, una inversión, a veces semanas, a veces meses, hasta pegarle a, nuevamente como una cuestión un poco mágica, ¿no? Yo entro comandos, palabras secretas, encantamientos, fórmulas mágicas, y la computadora ahora sin pitoniza de por medio, pero es como una magia, ¿no? Yo tengo palabras mágicas que en vez de en latín son en inglés, y pongo palabras y aparecen cosas y funciona. Saltémonos muchas cosas y hoy por hoy, en 2010, de en adelante, ya está establecido que en informática los productos de hardware, de software, ya vienen listos para usar, ¿sí? Alguien tomó un curso para usar, no sé, WhatsApp, Facebook, ¿sí? Y lo interesante es que incluso hay otro salto que se ha dado muy claro. Hace unos años, antes de la última década, o la década ya pasada, uno compraba un aparato de estos inalámbrico y le tiene que enchufar un rato para que cargue, ¿sí? A veces pasan algunos productos más baratos todavía, un teléfono inalámbrico de oferta, ¿sí? Que te dice el manual de instrucciones importante, lea esto antes de abrir la caja, de enchufar todo, porque si no hace estas instrucciones, el aparato va a sufrir. Entonces, estaba ese ritual, el último ritual que nos quedaba, que era el aparato enchufarlo a que cargue, ¿sí? 24 horas sin interrupciones, y hoy por hoy ya los aparatos vienen precargados. Ya el negocio se ha tomado un esfuerzo adicional y se ha preocupado en que cuando lo sacamos de la caja lo podamos prender. Entonces ya viene listo por usar, es enchufe y use, o ni siquiera enchufe, ¿sí? Ponga agua y revuelva. Ya el negocio de la tecnología tiene este formato y genera esta expectativa, ¿sí? Y esto tiene que ver, ahora si hablamos desde la mirada del negocio, ¿sí? La mirada de visión de producto, con lo que se llama el modelo de Kano, un japonés que planteaba hace muchos años algo que es una tendencia universal en cualquier industria, que es hay dos ejes que él plantea. Un eje que es la satisfacción o aceptación que tiene un producto, sistema o servicio, ¿sí? Y otro que es el nivel de inversión y de esfuerzo que necesitamos para su desarrollo, ¿sí? Por cada funcionalidad que lo compone. Hay cuestiones que son las expectativas básicas, que puede costar mucho trabajo hacerlas bien y hasta que no estén completamente implementadas, el producto es inaceptable. Volvamos al caso de la cocina, ¿no? La hamburguesa, si sale cruda, es inaceptable, ¿sí? Punto. Porque la carne de la hamburguesa es tóxica, no sé, ¿sí? Por la carne cruda, un montón de cuestiones, que cuando es molida, entonces las bacterias, entonces la carne de la hamburguesa mal cocida no sirve. Entonces, podemos tener un restaurante hermoso, con los mejores mobiliarios del mundo, y el hijo del gerente que nos recibe, pero si la hamburguesa sale cruda, tenemos un problema. ¿Se entiende? Ahora, hay otras cuestiones, ¿sí? Eso es el cuadrante de abajo a la derecha. El cuadrante de arriba a la izquierda son los detalles, ¿sí? Que sorprenden, pero solo si están cubiertas las expectativas, ¿no? Y el problema es que muchas veces se confunde el diseño, se cree que el diseño tiene que ver con esos detalles adicionales, ¿sí? Con el terreno tal vez de la publicidad o justamente la decoración, ¿sí? Y no con entender
que cuando estamos produciendo software y generando un negocio en base a eso, hay aspectos del diseño que son expectativas básicas, porque son intrínsecos al producto, ¿sí? Y lo peor de esto es que ustedes vieron el proceso acelerado del ECAL 50 para hoy, cosas que eran sorprendentes en su momento, ¿sí? Como que una computadora tuviera una pantalla, o después que tuviera gráficos en vez de solamente texto, y eran curiosidades, fueron convirtiéndose primero en cosas más conocidas y finalmente en expectativas básicas. Hoy nadie esperaría vender una aplicación, un software, que se presente en una pantalla de texto con letras verdes sobre fondo negro para ahorrarse el trabajo de tener que siquiera definir los gráficos de la pantalla. Ya los gráficos son una cuestión de calidad, de expectativa básica, ¿sí? No es una decoración que le sumamos. De hecho, hay otro tema con ese, ¿no? Entonces, seguramente alguno habrá sufrido las páginas de agencias impositivas, ¿sí? Y vean que hay anacronismos, ¿no? Esta página, por ejemplo, es una de las guías paso a paso, que es su arte, nos dan guías paso a paso, instructivos, que nos explican el procedimiento que alguien imaginó, que nosotros no podemos descubrir y que necesitamos que nos digan paso a paso qué botón hay que apretar, porque la verdad que no se entiende. Paso 1 de 28, para algo que es el pago de mis obligaciones. O sea, es como la hamburguesa, no solamente te la doy cruda, encima te obligo a comértela, porque es una cuestión legal, una cuestión impositiva, y si no te la comes como yo te la doy cruda, vas en cana, ¿sí? Entonces hay una cuestión con esto que es un anacronismo. Esto se podía esperar hace bastante tiempo, pero hoy por hoy ya la calidad esperada mínima de un producto de software, aunque sea público, no importa, no es la cuestión donde tenemos que aprender a cocinar la hamburguesa o seguir un manual de instrucciones para poder saber cómo comerla. ¿Sí? ¿Vamos bien con esta idea? Con estas equivalencias, ¿sí? Y se suele dar entonces ahí el diseño como una cuestión decorativa, publicidad, ¿no? Para envolver lo que después cuando lo abrís está la carne crudo podrida, ¿no? Entonces nos muestran muchas veces fotos de stock o producidas ad hoc, ¿no? De gente feliz o gente en situaciones como esta señora que se toma un café en un bar mientras consulta ganancias y bienes personales y está viendo el paso número 28 de instructivo. Y yo, más que café con leche, calculo que está tomando cicuta, ¿sí? Pero nos venden la parte del diseño, la fácil, ¿sí? Buscamos fotos de gente contenta, gente en situaciones felices. La señora nos está agarrando la cabeza, que es la realidad. No nos cuentan eso, ¿sí? Nos cuentan lo que quisieran que pase. La gente que produce este software quiere que la gente lo disfrute o lo use de esta forma y que tenga esta experiencia. Y acá vuelvo con la idea que yo venía esquivando, que experiencia también se convierte en cosa como, oh, la experiencia, como una cosa, ay, quiero una experiencia. Tomarse un café es una experiencia, versus agarrarse a la cabeza leyendo un manual. Son experiencias distintas. Experiencia no significa sofisticado, significa ser responsables de qué es lo que pasa delante de la pantalla. Esa es la idea de la experiencia de usuario. Y la verdad que esta institución no se hace responsable de que la gente pueda tomarse un café con leche mientras visita su sitio. En lugar de eso, esta señora en la realidad está llamando a su contador, preguntándole qué significa eso que aparece ahí porque no se entiende, está bajando sin instructivo, está llamando, no sé, a otras personas, se está asesorando. Esta situación, que es la experiencia que ellos quisieran tener y lo que nos muestra en su página como su propia aspiración, es falsa, no existe, ¿sí? No han dedicado esfuerzos de gestión para que esto ocurra. Es como las publicidades de ¿no? De la gente que viaja en el avión contenta, en lugar de apretada con las rodillas contra, contra el mentón, que es la experiencia más usual, ¿sí? Volviendo a la idea de esta evolución de la década del 50 en adelante. Un teléfono móvil hoy, moderno, último modelo, gama alta, lo que ustedes quieran, ¿es la Univac, la computadora de la década del 50 de la pitoniza, que le agregamos una capa de diseño? ¿Sí? ¿Una máscara? ¿Una capa de brillo para salir? ¿Es lo mismo? Es más chiquita, ¿no? Pero ¿nos alcanza con agregarle diseño a algo para que sea un producto moderno? La única diferencia entre esto y la pitoniza era eso.
Entonces, hay un tema interesante con esto, que es entender que el diseño no es una decoración. Cuando hablamos de diseño en UX, no estamos hablando del diseño como un agregado, ¿sí? Fíjense este caso. ¿Esta silla le falta diseño? Por ejemplo, o sea, ¿qué sería agregarle diseño a este modelo? Ponerle un color más atractivo, ¿sí? O ponerle un almohadón para que sea más cómoda. Eso sería agregarle, no sé, usabilidad, hacerla más amigable, ¿no? Que no sea tan dura. Y podemos pintarla del color que sea, y ponerle el almohadón que sea, y forrarlo con la tela del motivo que sea, y esta silla sigue siendo una porquería, ¿sí? Entonces no es una cuestión de agregarle diseño, sino que en definitiva, el problema no era que le faltaban dos patas. El problema es que el diseño era malo, ¿sí? Porque en este caso lo que le faltaba eran dos patas. Pero entonces que agregarle diseño es agregarle dos patas. No, el diseño era malo. El diseño es la forma en que se concibió esa silla. Pero tampoco le hacían falta dos patas. Podía tener dos patas y aún ser una silla que se pudiera sostener, en la cual uno se pudiera sentar sin caerse de espaldas, apenas se mueve o deja de mantener el equilibrio. O podría tener una pata. Esto es diseño, son decisiones. ¿Cómo decidimos qué es el artefacto, qué es el software, qué es el producto, qué es el servicio? Y esas decisiones, ¿sí? Nos dan entonces una pauta, y es que cuando hablamos en esta industria de experiencia de usuario, de diseño, de usabilidad, de accesibilidad, de todas esas palabras que usamos, no estamos hablando de agregados, sino de atributos cualitativos, que nuevamente, la diferencia entre el iPhone o el Samsung Galaxy último y la Univac es el diseño, pero no es la estética, ¿sí? La diferencia entre eso y la Univac es el diseño, pero no es la estética. Y la diferencia entre una silla donde yo me puedo sentar y una silla donde no es el diseño, pero no es que le faltaba una capa de hacerlo más lindo y más atractivo para que la gente lo aceptara y se lo tragara, como vimos en la página de Impositiva, ¿no? La página donde el sistema es una porquería, es incomprensible. Uno si comete un error, capaz incluso tiene un problema que le puede llevar mucho tiempo o nunca resolver por una mala declaración jurada, pero el diseño se entiende como lo superficial de cómo lo vendo y no cómo es el producto, que es el problema en el software, ¿sí? Cuando hablamos en UX, no hablamos de la publicidad del producto, hablamos del producto mismo. Y hablamos de estos criterios cualitativos, ¿sí? De qué es lo intrínseco, qué es propio del producto. Y la calidad no la definimos nosotros, quienes producimos el producto o lo imaginamos o lo vendemos. La calidad tiene que ver con las cosas que nuestros clientes valoran. No lo que piden, no lo que les gustaría, lo que realmente valoran, ¿sí? Eso requiere otros procesos también para poder identificar lo que la mera conversación o la declaración. Todos los que vieron Doctor House saben que la gente miente y eso en este campo es peor que nunca, ¿sí? Le preguntamos a la gente qué le gustaría y después lo que le ofrecemos no le gusta. Es peor que en un restaurante. O sea, a la gente le preguntás en un restaurante qué quiere comer y te puede decir algo y después generalmente te lo come. En nuestro campo le preguntás a la gente qué quiere y después te dice que es alérgica, ¿sí? Entonces es mucho más complicado esto que simplemente manejar un restaurante. Y una cuestión que es obvia, ¿se acuerdan cuando hablaba de expectativas básicas? Cosas que si no están, el producto no funciona, no existe, no se acepta y nadie te lo va a preguntar porque se da por supuesto. Y es, la calidad hoy en este siglo, en esta década, es software funcionando, si no funciona, listo, no me importa, aceptado por el consumidor final, logrando resultados para el negocio. Fíjense que hay tres condiciones. Si el software no funciona, se cuelga, listo, ya está, eso no es calidad, ¿sí? Si el software no es aceptado por el consumidor final, no solamente por quien lo produce, lo ofrece, sino por las personas que lo tienen que usar, que son las que van a realmente operar el software. Quizás no sean las mismas que lo compran, ¿no? Un software de gestión que una empresa despliega internamente, lo compra el gerente de compras y lo sufre el resto de la organización, ¿sí? Pero son esas personas las que tienen que aceptar el software realmente para que se considere que tiene calidad, ¿sí? Y tiene que resultar en resultados para el negocio, pues si no es viable el software, nos fundimos haciéndolo, punto, es inviable, ¿sí? Necesitamos que el software tenga una capa de calidad en ese punto para que sea rentable producirlo y sostenerlo y mantenerlo. ¿Vamos hasta acá?
Bien. Porque la distancia que tengamos, por más que el software no lo compre la persona que lo usa, la distancia que tengamos entre esas expectativas satisfechas o generadas, ¿sí? Puede ser que las generemos nosotros o ya existan y no las estemos satisfaciendo, ¿sí? Porque no estemos a la altura de lo que es obvio para otros, ¿m? Que no es lo mismo que la década del 50. Esa distancia hace que el software no sea adquirido o, si la gente está obligada a usarlo, que lo odie y que sufra y que pierda tiempo y que cometa errores, ¿sí? Una cosa que vemos, por ejemplo, en el software impositivo, en lo que es AFIP, es que AFIP quiere que todo el mundo declare, por ejemplo, empleado el personal doméstico. Y el problema es que nadie que no sea un contador lo puede hacer. Entonces, AFIP te dice que hagas algo, pero no te da las herramientas para que vos lo puedas hacer. Tenés que ir a un contador para declarar personal doméstico. Es así que la gente de personal doméstico está viviendo muchas situaciones que no debería estar viviendo, pero no porque la gente no las quiera declarar, sino porque el software mismo impide que la gente lo haga. ¿Se entiende? Y simplemente AFIP parte de la lógica de que es tu obligación hacerlo. Comerte la hamburguesa cruda, tóxica, podrida, y es tu problema. Y ellos no tienen nada que ver con eso, ¿sí? ¿Alguien estaría orgulloso de ser la persona que produce software en AFIP? Nosotros hemos dado capacitaciones para gente de AFIP, les puedo asegurar que no lo están. Tienen todas las razones del mundo y te pueden explicar por qué funciona como funciona. Pero ninguno está orgulloso. Es más, ninguno suele decir a la gente que no los conoce que trabajan ahí. Todos lo esconden, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia entre decir yo soy dueño de esto, yo produzco esto, yo trabajo en tal lado, y no hacerlo. Y ese caso que todos conocemos es un caso bastante extendido en realidad. Yo conozco mucha gente de muchas empresas que no cuenta que, qué es lo que hace, que tiene la responsabilidad del software que otros conocen, ¿sí? Pasa por debajo. Y eso es un problema, ¿no? No ser orgullosos de lo que, no estar orgullosos de lo que hacemos es interesante como validación. Cuando estamos con esta idea del diseño, ¿no? Es interesante buscar un poco más, como les decía, ¿no? Salir de la idea de la decoración. Y hay palabras muy parecidas, quizás con la misma etimología que diseñar, ¿no? Como designar, ¿no? Un designio, design, en inglés se parece a designio, ¿sí? Un designio divino que sería algo que vino un dios y nos dijo que es así, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver con decidir. Diseñar y decidir tienen que ver. Cuando yo diseño algo, o le pongo una capa de pintura, estoy tomando una decisión. Yo diseño cosas. Y si empezamos a tomar esta distinción del diseño como decisiones, encontramos esta situación que nosotros documentamos hace un tiempo en la consultora, que es lo que se entiende a veces como diseño es lo que llamamos la ejecución del diseño, ¿sí? El paso final de una cadena que se sostiene en decisiones de diseño. Ponerle dos patas a la silla es una decisión de diseño. O decidir, o digamos, pintarla de color es una decisión de diseño. Pensar que si a la silla que les mostraba antes la pintamos de color, ¿sí? Vamos a conseguir algo, es una decisión. La ejecución es el color en sí mismo y ponerle la capa. Esas decisiones de diseño son producto de decisiones de negocio, de que alguien tomó la decisión de pedir eso, de imaginar que ese problema requería un esfuerzo, ¿sí? Y eso es producto a su vez de una organización que considera que eso es parte de lo que hace, a lo que se dedica o lo que quiere hacer, ¿sí? En todo este esquema, ¿quiénes diseñan la UX, la experiencia del usuario? Lo dejo abierto a quienes todavía se animen a participar. Es un conjunto de bloques, de alguna manera, Claro, una ahí como dice, convergencia. exacto, ahí como dice Pablo, ¿sí? Porque si diseñar es decidir y no ejecutar solamente, deciden todos. Todos los que tienen, quienes deciden la experiencia del usuario, que es lo que está del otro lado del producto. Fíjense, la idea es la ejecución del diseño, la última parte de toda una cadena de decisiones, produce un artefacto finalmente que del otro lado genera una experiencia. Esa experiencia que es, me como la hamburguesa cruda, fría
o cocida, esa es la experiencia. La experiencia es qué pasa delante del producto, sistema o servicio, ¿sí? Entonces, los que deciden la experiencia son todos los que están involucrados en esa cadena, ¿sí? Entonces, aquí terminamos de romper esta idea inicial de que tener UX es tener a alguien que haga UX. Porque hacer UX es una decisión de una organización, ¿sí? No es un acto final de una persona a la que le pedimos que haga su magia, ¿sí? Es lo mismo que no tenemos salud con meramente tener un señor que con letra medio ilegible nos entrega papelitos y nos dice que nos tomemos algo y después no hacemos nada de eso, ¿sí? Vamos hasta acá. Sí. ¿Disparé algún dolor? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? La idea es esa, ¿eh? ¿Gustavo? Bien. El segundo módulo del curso se trata de cómo armar mejores pedidos para UX. Entendiendo que aunque tengan todos que ver con las decisiones, sí podemos decir que hay un área que tiene que está más involucrada en algunas cuestiones de ejecución, pero sabiendo que no es la única involucrada en la experiencia final, ¿sí? Y el problema entonces es cómo trabajamos ahora con esa área en vez de decirle vos hace magia, ¿sí? Y acá voy a un caso real que nos ha ocurrido y me parece que es bastante ejemplar, donde nos llegó una vez de un gerente el pedido de mejorar la visibilidad del botón registrarme. Había que hacerlo más atractivo, ese es el pedido. ¿Mm? ¿Les suena un pedido usual? ¿Han escuchado o elaborado un pedido parecido con este tipo de Sí. especificación? ¿Sí? Y el tema es que esto es como pedirle al cocinero, cocinate algo que me guste, ¿no? O hay que hacer la cocina, hay que hacer el plato más grande. Yo con esta información, como responsable de la ejecución final del diseño, me falta mucha información para poder hacer algo que valga la pena, ¿sí? Me falta mucha información. Con... Hola Florencia, ahí nos vamos sumando. Este... Voy a retroceder un segundo, Florencia. Voy a hacer espiritismo. ¿Estás entre nosotros? Sí, sí, acá estoy. Perdón que Bien. estoy más tarde. No hay problema. Bueno, hay una parte que no voy a repasar, pero como justo arrancamos una segunda parte de la charla, que es el tema de habiendo visto, te hago un resumen rapidísimo, solamente para que el resto no se te caiga. No significa que reemplace lo que ya vimos. Diseñar tiene que ver con decidir, ¿sí? Hay toda una cadena de decisores para generar la experiencia del usuario. La experiencia del usuario es el resultado de muchas cuestiones, no solamente la ejecución final del diseño, ¿sí? Habiendo tocado eso, y que para el negocio es una decisión, lo que pase del otro lado y tiene que ser un compromiso, la cuestión es ahora en concreto cómo armamos mejores pedidos para la gente que sí se dedica concretamente a esa ejecución. Y ahí comparto este caso real que nos pidieron mejorar la visibilidad de un botón, ¿sí? Hacerlo más atractivo. Esto como un cocinero que le digan, hace algo que me guste, ¿sí? O el plato debe ser sabroso, ¿no? No es suficiente. Y lo interesante también de esto es que no me está dando no me está dando información de algo más de fondo. Y además está equivocando un poco algunos niveles. Voy al siguiente. Este es el esquema que nosotros proponemos para entender los diferentes niveles de decisión, ¿sí? Hasta llegar a la experiencia de usuario. Empezamos con que la organización hay cosas que valora propia, ¿sí? que declara que son parte de su identidad, que decide hacer. ¿Sí? Una organización no tiene sentido una empresa que invierta, dedique esfuerzo en cosas que no son parte de su misión o su visión. ¿Sí? Sobre eso hay decisiones de negocio entonces. Esas decisiones deberían sostener entonces decisiones de diseño, de qué problemas vamos a encarar, y la ejecución de lo cual el resultado es qué pasa del otro lado. ¿Sí? La experiencia del usuario, resultado de toda esa cadena. Ahora, ese pedido que recibimos está al nivel de la ejecución de diseño. Hacer el botón más grande, o hacerlo más visible, o hacerlo más atractivo. Ese es el pedido. Es un pedido a nivel de ejecución de diseño. Ahora, el comitente, que es un gerente, el nivel en el que debe trabajar
que no es ni más ni menos, es distinto, es otra responsabilidad dentro de esta pirámide, no significa que esté más arriba o más abajo. Es tomar decisiones de negocio, no tomar decisiones de diseño. Cuando este gerente, este comitente, ¿sí?, toma la decisión de diseño, ¿sí?, está salteando un nivel, no nos informa cuál es el problema de negocio a resolver, y ya decidió por ahí en que tiene su competencia en la decisión de diseño, ¿sí?, en la ejecución y la decisión de diseño, de cómo atender el problema. El problema no era que el botón había que hacerlo más visible. El problema es que nadie se quería registrar. Eso es lo que este gerente identificó. No que el botón era chiquito. Ya este gerente decidió una solución sin que fuera ese su área de trabajo a un problema que sí era su área de trabajo. Pero a la hora de identificar un problema ya lo trajo con una propuesta de solución que le parecía la correcta y la obvia. Lo que sucede es que los problemas complejos tienen todos soluciones simples, erróneas y fáciles de entender. El comportamiento de nuestros usuarios y nuestros clientes es un problema complejo, ¿sí? No es algo que podamos simplemente modificar haciendo más grande un botón y decir que con eso ya tenemos el problema resuelto, ¿sí? Vamos a ver hasta acá. ¿Les suena este pedido? Tengo la cámara que se ha revelado. Este pedido que les contaba, ¿les ha pasado alguna vez? Tal vez no Demasiadas veces. igual, pero sí, cosas similares. Ok. Ahí, Pablo. Sí, sí, decía, lamentablemente muchas más veces de las que me gustaría, Bueno, eso tiene que ver pero con bueno, que ahí también está el... hay una cuestión que es normal del ser humano. Nosotros reconocemos un problema cuando podemos identificar que tiene una solución, ¿sí? Si yo digo la canilla pierde, es porque puedo comparar con el hecho de que el estado deseable sería que esa canilla no pierda, ¿sí? Entonces, supongo instantáneamente que la solución tiene que ver con algo que hay que hacerle a la canilla. Y capaz el problema que el plomero dice, mirá, está todo bien, pero hay que romper la pared, ¿sí? Entonces, hay una cuestión que hay dominios en los cuales la solución parece asociada a la identificación del problema, y el problema es que el diseño, si se observa como una cuestión colapsada con una ejecución, si se observa como una cuestión incluso sujeta a opiniones, nuestro trabajo no es hacer lo que le gusta al comitente, es hacer un producto que funcione en un mercado. No es lo mismo cocinar un plato para una persona que poner una cadena de hamburgueserías, ¿sí?, que tiene que lograr que ese plato, esa receta, la consuma todo el mundo. Mucha gente hizo un restaurante pensando que la receta de su abuela, que a ellos les parecía genial, era el secreto del éxito. Y la verdad que la única persona que comía eso era ellos, porque eran los nietos de esa abuela y la querían mucho, pero incomible, ¿sí? Si no, bueno, cada persona que tuvo una abuela tendrá un restaurante exitoso y eso no ocurre. El rol que nosotros cumplimos no es satisfacer a una persona que cree que el resto opera de la misma forma y que las cosas que le son obvias lo son realmente. Hay un problema, por ejemplo, en lo que es la facilidad de uso. A todos nos pasa pensar que lo que hacen otros es difícil de entender y lo que se nos ocurre a nosotros debe ser fácil de entender. Pero no es que es fácil de entender, es para nosotros es obvio porque se nos ocurre a nosotros. ¿Se entiende? Es más vale que si pones ese botón o esa funcionalidad en tal lado, la vas a encontrar porque vos la pusiste ahí. A alguien le pasó de entrar, por ejemplo, en un hotel. En un hotel, las toallas están sobre la cama. No es un lugar muy lógico, pero ya hay una situación de que todos los lugares posibles, en ese la gente los encuentra y no llama al conserje a preguntarle dónde las escondieron. A mí me pasó alguna vez de entrar a un Airbnb o algo así, ¿sí? Y no encontraba el papel higiénico. Era una situación bastante grave, hay que decir, ¿sí? Por suerte, se me ocurrió hacer ese recorrido cuando estaba desempacando. Entonces, como no encontré el papel higiénico, me fui, pasé por el almacén y compré. Después me enteré que lo habían puesto en otro cajón, ¿no? ¿Eso les pasó alguna vez de no encontrar algo porque no lo pusieron donde ustedes lo esperaban? Y lo peor es que te digan, no, el problema sos vos, que no lo encontraste, sos tonto, no sabes buscar, ¿no? ¿Les pasó alguna vez eso? ¿A Sí, nuestros usuarios?
nos pasa, ¿no? Y cuando nos pasa encima que nos echen la culpa de no ser tontos y no saber buscar. Y eso, ¿por qué hay que vivirlo? Pero lo que pasa es que a todos nos parece obvio lo que a nosotros nos parece obvio. Y si el otro no lo entiende así, debe tener un problema, ¿no? No es que nosotros no hicimos un trabajo, como se hace en hotelería, de anticiparnos a ciertas situaciones y no quedarnos con la respuesta que a nosotros nos satisface. ¿M? Y en este campo, en el campo del software, ¿sí? En el campo del diseño de software, tenemos que distinguir entre objetivos y requerimientos. Y eso es una distinción enorme, ¿sí? Y muy difícil de facilitar y requiere tiempo. Nos ha pasado a veces meses trabajando hasta que todos los involucrados en toda esa cadena de decisiones empiezan a trabajar en esta dirección, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Sí? Yo les contaba antes, cuando pedimos algo concreto, que el botón sea más visible, estamos planteando un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento es una descripción de un atributo observable, de una cualidad visible del producto final, ¿sí? O una solución propuesta. ¿M? Y eso enmarca la ejecución. Por definición, hacer el botón más visible está pidiendo una ejecución concreta en alguna dirección. Ahora, el objetivo es qué problema queremos resolver y requiere un ejercicio, requiere hacer un momento y antes de proponer la solución decir, se me ocurre que este problema que quiero resolver podría tener esa solución u otras, pero hablemos del problema primero, entendámoslo y después veamos si esa solución es realmente la mejor o la única, que es la primera que tenemos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, pasar de requerimientos, que en realidad también es un nombre confuso, porque requerimiento supone que ya es una cuestión sólida, cierta y que va a dar resultados, ¿sí? A los objetivos es complejo. Ahora, más complejo, y también tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Es entender la diferencia entre requerimientos y deseos. El pedido que nosotros habíamos recibido de hacer el botón más visible no es un requerimiento. Un requerimiento es concreto, específico y unívoco, ¿sí? Requerimiento hubiera sido el botón tiene que ser rojo y el código hexadecimal del rojo es numeral FF0031. Eso es un requerimiento. Un requerimiento es específico, describe las cosas de forma que no hay confusión, ¿sí? Y los requerimientos de diseño no surgen de comitente, surgen de un proceso de diseño. ¿Cuándo nos dice alguien que el botón es rojo de ese color? Porque hay manual de marca que produjo un proceso de diseño que nos dice que ese es el color de la marca, ¿sí? No porque alguien dice que se le ocurrió en la ruleta ese color, ¿se entiende? Entonces, en diseño en particular es un área donde los requerimientos no surgen de otra cosa que de un proceso de diseño. Si surgen de otro lado, hay una persona que tiene otro lugar necesario, que en lugar de ocupar su lugar, ocupa otro, o confunde los lugares y complica el proceso. Digamos, la persona que patea la pelota delante de todo, el 10, Maradona, Messi, lo que quieran, ¿sí? Cumple una función en el equipo. Y la persona que está en el arco atajando los penales cumple otra función en el equipo. Si esas personas pretenden hacer su trabajo y el del otro, o el del otro en lugar del suyo, pierden el partido. Lo mismo ocurre con toda la cadena que llega a las decisiones de producto, de sistemas, de software, ¿sí? Y los deseos en particular son la parte más débil, porque los deseos no son concretos, ¿sí? No hablan del problema, no hablan de la solución, hablan de lo que a mí me gustaría sentir. Y yo tengo algunos años y algunos años en esta industria y jamás he escuchado, o sea, siempre escucho la misma dirección. En la década del 90 lo que se pedía era que sea dinámico, ¿sí? Por ejemplo, era todo el mundo y todo el mundo pedía lo mismo. Nadie podía describir qué era dinámico, ¿sí? Ahora es que sea innovador, que sea disruptivo. Y si no podemos describir las palabras que usamos, no sabemos qué estamos diciendo, porque no podemos darle una forma. Y después nos podemos enojar porque la otra persona no haga lo que le pedimos, porque claramente no se entiende y nosotros podemos deshacer ese pedido en cosas específicas. Por eso es importante salir de los deseos y construir un lenguaje común que permita la gestión. El lenguaje es esencial para la coordinación de esfuerzos. Sin un lenguaje común es imposible lograr resultados.
Y las declaraciones de deseos no sirven para producir resultados, ¿sí? Jamás ningún proyecto ha llegado a una situación. Estas cuestiones de que sea disruptivo, etcétera, son declaraciones que puede tener nuestro cliente final, que le gustaría, pero no nosotros en la posición de toma de decisiones. Necesitamos cultivar un mejor lenguaje para avanzar las cosas. Y esta cuestión del lenguaje y la coordinación tiene que ver con dos dominios. Uno que es la ingeniería, y la ingeniería nos habla de la triple restricción, que marca un proyecto: costo, tiempo y alcance. Y por otro lado, otro dominio, el de las conversaciones, ¿sí? La ontología del lenguaje, que nos dice que en un proyecto hay una red de conversaciones entre un cliente y un proveedor, y que hay una serie de condiciones que esas personas tienen que cumplir y coincidir para que eso sea un éxito. Cualquier aspecto de todos estos, que los vamos a ver en el curso en detalle, que dejemos librado al supuesto de que ya lo entendió el otro porque se lo dijimos y no profundizamos en verificar que realmente hacía así, es comprarse un problema, ¿sí? Comprarse un quiebre en el resultado o en la relación a futuro. Si suponemos que la otra persona entiende lo mismo que nosotros pensamos que entiende, o que entendemos nosotros, y avanzamos en eso y no lo confirmamos, ¿sí? Decimos, alcánzame eso que está allá. ¿La otra persona entiende qué es eso y qué es allá? Si nosotros en los proyectos no trabajamos un lenguaje de mayor precisión, es muy probable que consigamos cosas que no eran lo que queríamos, ¿sí? Y que la discusión pase en vez de los resultados al lenguaje. Tenemos que superar esas barreras. Si toqué algo que duele, avisen porque es la idea. La idea es empezar a ver esas cosas y empezar a ver cómo las tomamos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. El tercer módulo de nuestra propuesta es entonces cómo, habiendo visto estos elementos y estas distinciones, cómo se construye. ¿Cuál es el proceso? Mucha gente empieza por ahí, por los entregables, por ejemplo, ¿sí? Yo prefiero que lo veamos después de darle un contexto y lo veamos desde qué es lo que ambas partes tienen que ver en ese proceso. No decir, bueno, tenemos un listado, ¿no? Como se llama, una enciclopedia de entregables posibles, son todos estos, y decimos cómo se llaman. Eso no sirve para mucho. La cuestión es, si yo pido el plano de una casa, tengo que entender qué tengo que leer yo en ese plano. ¿Y qué voy a esperar? ¿Qué espera el arquitecto cuando me lo muestra? ¿Mm? ¿Para qué me lo muestra? Si un plano no es un dibujito, es una forma de comunicar una decisión. Y si yo le digo al arquitecto que me gusta el plano porque el papel en el que lo imprimió me parece lindo, y yo apruebo el plano y después la casa que me construye le falta un baño, tenemos un problema, ¿correcto? Entonces, el problema de los elementos y del proceso de construir las interfaces y las experiencias que los usuarios van a vivir requiere de ambas partes de competencias, no solamente de la parte de la ejecución, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales de esta cultura que necesitamos compartir es pasar del foco en las tareas, el foco en los entregables, en lo que se hace, al foco en los resultados, ¿sí? En lo que pretendemos lograr, ¿sí? ¿Qué problema tenemos y cómo vamos a considerar que lo resolvimos? No el medio, ¿sí? Sino el fin. Para ver esta distinción voy a poner el siguiente ejemplo que da nuestro colega Josh Seiden, que es un muy querido, por mí por lo menos, yo lo quiero mucho Josh. Josh dice, pongámosle que hay una esquina en la cual ocurren accidentes, ¿sí? En la cual pasa que cada tanto la gente se encuentra con esta situación, hay vidas en juego, ¿no? Entonces, el intendente decide llamarnos a decir, eh, pone un cartel de alto, ¿sí? Entonces nosotros nos dedicamos a ver cuál es el color correcto, ¿sí? La especificación correcta en el manual, en la norma estándar que fuere. Hacemos ese cartel, lo ponemos en la esquina y consideramos que es un buen trabajo, ¿sí? Eso es la ejecución de diseño, ¿sí? Basado en que el intendente tomó una decisión de diseño para resolver el problema.
Pongámosle que el día siguiente nos encontramos con esta situación de vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasó? En esa historia, el foco estuvo en el producto final, en el entregable, digamos, ¿no? En la pretendida solución, y nunca se preguntó por qué la gente se mata en esa esquina. Y capaz la gente se mata en esa esquina porque ya de la última calle que viene de empalma con la ruta viene a 120 kilómetros por hora, y por más carteles de alto que yo ponga, la gente no llega a tiempo a frenar para la intersección con la que se encuentra. Si ese fuera el caso, no hay cartel que alcance. No es que no hay diseño que alcance, no hay diseño de cartel que alcance. El cartel puede ser divino, el diseño de cartel, la ejecución puede ser preciosa, pero el problema existe. Entonces, quizás, ¿sí?, haya que cambiar el foco y pasar de el foco de la ejecución, que es lo que en inglés se llama output, el producto que se pide, ¿sí?, el pedido, el requerimiento, lo que fuere, al resultado que queremos lograr y empezar con esa conversación, ¿no? Como antes yo contaba qué problema queremos resolver, acá hay una distinción un poco más compleja, que es más allá del problema que quiero resolver, qué efecto quiero conseguir. Y ahora voy a dar un poco esa vuelta, que es, pongámosle que la investigación concluye que habría que armar una rotonda. Es una solución de diseño, pero de otra disciplina de diseño, que el diseño de cartelería, ¿sí? Pero sigue siendo una solución diseñada. Diseñar, ¿qué significa? Decidir, ¿sí? Se cambió la traza de la ciudad para que la gente no se mate. Ahora, vamos a la idea de vuelta a definir esto que es el outcome, que ya no es el problema que quiero resolver, sino esta es la definición técnica más valiosa, que es un cambio de conducta que genera valor. ¿Por qué la gente no se mata? Porque los conductores, ¿sí?, tienen ahora una conducta distinta. En lugar de acelerar, en cierto punto, empiezan a descender su velocidad. Entonces, ¿por qué el problema dejó de ocurrir? Porque hay personas que cambiaron una conducta. ¿Cómo cambiamos esa conducta? ¿Cómo pretendimos hacerlo? Dándole a esa gente una instrucción. No funcionó. ¿Cómo lo hicimos? Conduciendo esa conducta, ¿sí?, con una rotonda, con un cambio, que la gente en vez de mirar un cartel y obedecer, se encuentra con que el camino la va llevando a tomar otras conductas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en vez de hablar del problema que queremos resolver, ya hay otro punto más complejo, que es que ese problema que queremos resolver es causado o lo sufre gente. El software no existe sin la gente. El software, como ninguna tecnología, existe por sí misma. El software lo único que puede hacer es amplificar una capacidad humana. No existe el software sin seres humanos. Por eso empezamos a ver que la conducta de los seres humanos, la conducta de nuestros usuarios, las percepciones, la experiencia, o sea, lo que experimentan con el software, empieza a tener un lugar muy importante, ¿sí? Y para llevar la conversación a los outcomes, ¿sí?, la cuestión es qué problema queremos resolver, a quién o quiénes y cómo sabremos si lo resolvimos. Y es interesante cuando enfocamos de esta forma, porque a veces se plantea, ¿no?, el tema de métricas, que son muy importantes. Pero más que medir, antes de eso es importante entender qué vamos a medir. Entonces, ¿cómo saber si lo logramos? Por ejemplo, es, bueno, cuando vendamos más. Bueno, está bien. Después vemos cuál es el porcentaje que nos gustaría, ¿sí?, para vender. Pero en principio empecemos a plantear cuál es el problema que queremos resolver y de qué conductas puede depender ese problema, puede darnos la llave de la solución, ¿sí? En todo esto, fíjense que a medida que profundizamos, vamos viendo que no son importantes los entregables. De hecho, no existe el entregable correcto para muchas cosas. Porque los entregables no son fines en sí mismos. Lo único que hacen es comunicar decisiones, ¿sí? Fíjense que, por lo menos el enfoque que nosotros le damos a esto, la palabra decisión está muy presente, ¿sí? Todo el proceso es un proceso de toma de decisiones. Entonces, pasamos de que UX era tener una persona que sabe o que ejecuta o hace UX, a que es un proceso en el cual todo se cruza con qué decisiones estamos tomando, qué las alimenta, cómo las comunicamos, ¿sí? Los entregables son simplemente un instrumento, ¿sí? Un software no es mejor porque haya tenido mejores entregables, sino por lo que produce la gente. Hay software que ha tenido una documentación exhaustiva y es malo. Y hay software que se ha producido en una servilleta y las decisiones fueron buenas, ¿sí? Es la calidad de las decisiones, no de los entregables, lo que define el software. ¿Vamos bien hasta acá? Mm.
Y el último módulo que proponemos, ¿sí? Es cómo, con toda esa base que ya vimos, se construyen buenos proyectos y buenos equipos. ¿Por qué buenos equipos? Nuevamente, equipo, por un lado sí, está el equipo, ¿no?, de personas que encaran disciplinas claramente relacionadas con UX, con experiencia de usuario, ¿sí? Personas que se dedican al diseño de interacción, al relevamiento de los usuarios, todo eso. Pero en definitiva el equipo entero, o sea, toda la organización construye la experiencia de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de equipos también vamos a hablar de esas cuestiones técnicas y de esas disciplinas, pero también más allá de eso. Porque además no existe hoy por hoy, hay una idea como que necesito un UX content, un UX no sé qué, un UX research y ya está. Y medio kilo de panceta. Y la verdad es que muchas veces los equipos no funcionan así, ¿sí? Yo creo que por más que, o sea, mi experiencia es que más allá de que se pretenda normalizar las cosas, todavía no estamos en situación de orquesta, ¿sí? En orquesta yo pido un primer violín, un contrabajo, ¿no? Y cada una de esas personas, ¿qué hace? Ejecuta una partitura que alguien hace 200 años escribió, ¿sí? Eso es una orquesta clásica. Esto es una banda punk. A veces el baterista canta. Y esa canción capaz es la que más vende en el disco, no lo sabemos. Porque nosotros en el software hoy por hoy no estamos en repetir partituras, estamos en crear recetas nuevas, ¿sí? Y crear negocios sustentables alrededor de esos productos y sistemas y servicios que pretendemos producir y lanzar, o incluso para consumo propio. Pero queremos que eso que genere los impactos que queremos, que ese software, por ejemplo, no le quite tiempo a la gente en operarlo porque sea difícil de usar, que sea realmente práctico, ¿sí? Cuando hablamos de equipos, ¿sí?, a mí me gusta empezar con este problema que es volvemos a la conversación que hablábamos antes, ¿no? De que un proyecto es una red de conversaciones entre un cliente y un proveedor, ¿sí? Y la conversación más sencilla, en el equipo más sencillo, en el proyecto más sencillo posible, es que el cliente tiene un pedido y el proveedor tiene un entregable. Tiene algo que satisface ese pedido, ¿sí? Quiero una grande de mozzarella y del otro lado me dan una caja con la pizza, ¿sí? Cliente-proveedor, sencillo. El problema es que a medida que agregamos gente de ambos lados del mostrador, terminamos con dos bandos, llamados esos cretinos y esa manga de inútiles, ¿sí? O sea, naturalmente, cuando sumamos gente a los proyectos, no funciona, la coherencia se pierde y empieza a haber confusiones y los proyectos se complican. De hecho, uno de los libros más importantes que menciona este problema se escribió el mismo año que yo nací, ¿sí? Que se llama The Mythical Man Month. Y es de un tipo que gestionó proyectos sin IBM y gestionó un proyecto que pasó a duplicar en años el tiempo que se había planteado que iba a ser necesario para desarrollarlo. ¿Por qué? Por esto. Porque a medida que agregaban gente al proyecto, todas estas cuestiones empezaban a tirar para atrás, ¿sí? Ante ese problema, ¿sí?, que empiezan las organizaciones a sufrir cuando UX no tenemos UX porque tenemos una persona en el fondo, ¿sí?, sino que tenemos que empezar a hacer que esa persona articule con otras áreas y todo eso, surgen entonces las metodologías. Una metodología es muchas cosas, lo que no es una solución mágica, ¿sí? Entonces hay señores y señoras que venden su metodología planteando que esa es la verdadera, ¿sí?, y todas las demás son las falsas, ¿no? Y esa es la que cura todos los males y todas las demás no encuentran el éxito, pero esta sí. Es raro, ¿no? Que todas digan lo mismo, que hablen bien de sí y mal de las demás. Y además lo mejor de la gente que vende estas metodologías, como las llaman a veces, es que te dicen que si no tenés el éxito es porque no compraste lo suficiente. Tenés que aplicar más metodología, ¿sí? La metodología asegura el éxito. Si te va mal es problema tuyo. No es porque la metodología no funciona. O sea que de por sí, ¿no?, no se hacen cargo de la falibilidad. Claramente, cualquier medicamento que pretenda eso es snake oil, ¿no?, como le decían los gringos a esas estafas de principios del siglo XX de medicamentos mágicos que curaban todo. Lo único que curaban era el bolsillo del tipo que los vendía. Por ejemplo, Design Thinking. Mucha gente dice, no, porque tenemos Design Thinking, entonces ya está. Ya la tenemos. Tenemos certificados en Design Thinking,
¿sí? Design Thinking, desde hace 10 años, cuando se empezó a hablar de esto, tiene muchos críticos. Hola, ¿qué tal? Soy uno de ellos. Pero hay gente con más reputación que yo, como Dan Saffer. Dan Saffer es un tipo que tiene mucha experiencia, ha escrito algunos libros. Y él dice que lograr diseños excelentes requiere de mucha competencia, de esfuerzo, de disciplina, de dedicación. Y Design Thinking lo que hace es describir las partes más fáciles y más divertidas del proceso. Y todo lo demás, ¿sí? No se mete. Y le vende a los ejecutivos que con eso ya tienen el éxito, ¿no? Y está bien para una primera conversación, pero con esto no alcanza. Porque, por ejemplo, Christine Wodke, que fue gerente de Zynga, de LinkedIn, de un montón de empresas muy importantes de software, Christine Wodke se tomó el trabajo de ver todo lo que la gente que hizo Design Thinking no puso dentro del mapa. Y es todo esto. Y hay cosas que todavía aún así quizás estén faltando, ¿sí? Entonces, Design Thinking pasa realmente a no es la solución. Es una simplificación del proceso complejo que tiene producir software de calidad para que la gente que nunca lo hizo tenga un punto de entrada. Eso está bien. Pero solución, ¿sí? La panacea no es, ¿sí? Entonces, si lo presentamos como una introducción, está bien. Más allá de eso, es abusar un poco, ¿no? Y pretender resultados mágicos. Una metodología no es una solución, no es una garantía, es simplemente un marco que permite la organización de la gente, ¿sí? Yo lo que planteo es que es como las reglas de tránsito, ¿sí? Es un marco, es como nos ordenamos, ¿sí? No reemplaza a las personas, no reemplaza a las conversaciones, ni mucho menos a la toma de decisiones. De la misma forma en que las reglas de tránsito no reemplazan a los autos, ni a la decisión de a dónde quieren ir, ¿sí? Lo único que las reglas de tránsito pueden lograr, si la gente las cumple, es que dos autos no se encuentren de frente en la misma calle, ¿sí? Para eso sirven, para que todos circulen por la derecha y no se peguen de frente con uno que circula por la izquierda. Esas son las reglas de tránsito. Más que eso no hacen, ¿sí? Pretender que la metodología nos resuelva las decisiones que tenemos que tomar no va a funcionar nunca. Y un problema con esto es de las metodologías que desde el principio del siglo en realidad, se plantea la agilidad. Y la agilidad es algo valioso, bien entendido, ¿sí? El problema también es que como todo se ha devaluado. Y ágil, yo digo, es el esquiador olímpico que esquiva los obstáculos y llega a la meta. Eso es ágil. La idea de agilidad tiene que ver con cintura, con capacidad de respuesta al cambio. Lo que pasa es que la palabra prendió rápido porque se la tomó por otro lado, que es rápido, ¿sí? Ágil no es rápido. O sea, ágil es el esquiador que llega a la meta. Apurado es el esquiador que llega al hospital, ¿sí? Pero es por la parte de apuro, de rapidez, que se entendió ágil y por lo que prendió y se adoptó muchas veces. Y hay muchos equipos que dicen ser ágiles porque cumplen una serie de principios dogmáticos, pero realmente no tienen agilidad. Lo que tienen es dogma, apuro, lo que sea, todo menos cintura, capacidad de respuesta. Y por último, nuevos elementos que vamos a ver y profundizar dos poquitos, es la filosofía Lean. La filosofía Lean es interesante y es parte de el chiste que muchos conocen de que hay cuatro tipos de países. Países ricos, países pobres, Japón y Argentina. Argentina no se entiende cuando es tan pobre y Japón no se entiende cuando es tan rico, ¿sí? Bueno, Lean es quizás una posible parte del misterio japonés, ¿sí? Esto que ven es una fábrica en Japón, puede ser un depósito, lo que sea, donde aplican eso. Nuevamente, no es un dogma, es una forma de ver las cosas. Y Lean lo que plantea es, hay una diferencia, hay dos formas de ver, más de dos, pero hay dos muy importantes. Hay una distinción que podemos tener en el negocio entre lo caro y lo barato. La distinción de costos, ¿sí? Y claramente, entre lo caro y lo barato, y bueno, podemos preferir lo barato, porque nos alcanza mejor el presupuesto, ¿sí? Otro encuadre es el de la calidad. Y calidad se trata de diferenciar valor de desperdicio. Valor es lo que mi cliente valora y desperdicio es todo lo demás. ¿Por qué surge esto? Porque Toyota se dio cuenta que necesitaba mover trenes para traer parte de los autos y se dio cuenta que si el tren
no, o sea, si en vez de tener que mandar un tren a otra ciudad, la fábrica de farolitos estuviera al lado de la fábrica de autos, no haría falta el tren y el cliente no se daría cuenta. ¿Se entiende? Si eliminamos el desplazamiento, el resultado debe ser el mismo, eso que sacamos era desperdicio. ¿Sí? Por más que el señor dueño de la planta de farolitos creyera que era muy importante la planta que estuviera en ese lugar porque no sé, por la inversión que hizo. Pero la verdad es que mantener esa planta ahí era un clavo. ¿Sí? Y en software pasa lo mismo. En software hay muchas cosas que hacemos y que nos parecen razonables, pero que son desperdicio. Y Lean nos ofrece una plataforma para empezar a identificar eso. Por ejemplo, los dos desperdicios más graves son los que se manifiestan en el producto final, los que nuestros clientes finales pueden reconocer. Primero, defectos. Defectos es funcionalidad rechazada. Algo que hicimos y la gente dice, esto es una porquería. No lo puedo usar, no lo entiendo, no me sirve. ¿Sí? Lo que hicimos con nuestra mejor intención no es aceptado. Ahora, el complemento de esto es que podemos haber invertido tiempo y esfuerzo en desarrollar cosas que la gente no encuentre y no le importe. No es que la rechace, la ignora. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos queriendo que la gente lo use, o lo rechaza o lo ignora. Cualquiera de los dos casos hemos invertido mal nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. ¿Sí? Y hay otro tipo de desperdicios que se ven en el proceso, que suelen llevar a los otros. No están relacionados, pero son más inmediatos de observar, que son pase de manos. Cuando empezamos una cosa, la sigue otra persona, hay información que se pierde o que tenemos que proveer, y hay un esfuerzo, un tiempo que hay que invertir para que ese pase de mano funcione. ¿Sí? Multitarea, que es el complemento, que es cuando una persona salta de una tarea a la otra, y en ese proceso cuando empieza con una cosa, pierde el contexto de lo que estaba haciendo antes. ¿Sí? Entonces, cuando vuelve a la que hacía antes, ahora tiene que invertir tiempo en retomar lo que estaba haciendo. ¿Sí? En vez de decir, bueno, hago esta cosa y después esta entera. ¿Sí? Yo lo pongo usando metáforas de cocina con, si tengo que picar granos de café y tengo que picar ajo, ¿sí? Antes de hacer una cosa y pasar al siguiente, tengo que lavar la licuadora. Ahora, si lo hago una vez por día, tengo una lavada de licuadora al día. Si lo hago 20 veces al día, tengo 19 lavadas de licuadora al día. La verdad que en el segundo caso hay 18 lavadas de licuadora que me podría haber ahorrado. Si hubiera decidido picar ajo por la mañana y café por la tarde. ¿Se entiende? Y de eso se trata todo lo que hablamos de metodología, etcétera. Es cómo nos organizamos, nos ordenamos para evitar estos problemas. ¿Sí? Todas las cuestiones que Lean nos puede proveer son no dogmas, ¿sí? Sino herramientas para identificar los problemas antes de que sigan castigando. Y lo peor de que lo que sucede en Lean es que Lean en una fábrica, por ejemplo, el desperdicio es obvio, porque hay un montón de material, ¿no? Acopiado, pudriéndose en un galpón. En software el desperdicio suele ser invisible. Por ejemplo, si nosotros obligamos a que la gente en un formulario, en vez de simplemente copiar y pegar todos los datos desde un Excel y los pegue en el formulario en una sola operación, copia y pegue cada celda del Excel en un campo distinto de un formulario, lo cual puede llevar una hora, ¿sí? Versus 30 segundos. Ese desperdicio que produjimos, ¿sí? Que es de 59 minutos y 30 segundos, es invisible. No es obvio que hay material pudriéndose. No es obvio el esfuerzo que estamos pidiendo del otro lado de la pantalla. Lo que pasa es que la gente que lo usa se da cuenta. Nos ha ocurrido de entrevistar, de hacer sesiones con usuarios para evaluar software y encontrar que los usuarios se daban cuenta de que el software les hacía perder el tiempo. No podían identificar cómo, ¿sí? Y esas son las distinciones que la gente que produce, que toma decisiones de diseño puede tener, anticiparse para decir, estás generando desperdicio en tus clientes, ¿sí? Y otro problema que tenemos también con las metodologías y cómo hacemos que esto funcione es identificar lo que son las métricas que sirven y las que no, ¿sí? En la industria se ha impulsado mucho, ¿sí? Algunas métricas y particularmente, ¿se acuerdan cuando hablaba yo de las recetas mágicas? ¿Sí? El aceite de, no sé, el aceite de jojoba, ¿no? Lo que sea, que si te tomas eso todos los días, ¿no? No te va a pasar nada, te cura todo, y si te pasa algo, pues tenés que tomar más, no tomaste suficiente. Bueno, eso pasa también, por ejemplo, NPS es una métrica que se vende como una solución, y la gente que vende NPS dice que es la única métrica que querés tomar.
que con eso ya tenés el negocio resuelto. Y es falso. ¿Sí? Es falso. Y de hecho, este caso, por ejemplo, esto que ven, este ejemplo, es en el Citibank, después de realizar una transferencia, te preguntan cuán posible, probable es que recomiendes el banco. No sé, capo. Hice una transferencia, no es nada una transferencia. Si vos me decís, acabo de sacar una cuenta, hipotecamos la casa, bueno, es algo de lo cual puedo decir, mira, la verdad que después de esto no volvería a pisar el banco. Pero una transferencia, es apretar tres botones, ¿sí? Ese es el momento de preguntar esto. Es como ir por la calle y preguntar, ¿cómo voy manejando? ¿Bien? No sé, hermano, llegada a destino, fíjate cuánto tiempo te llevó, si no atropellaste a nadie. Hay otras formas de saberlo que preguntarle a tus clientes todo el tiempo, insistir en preguntarles. Es como los nenes, ¿no? Mami, mami, ¿está bien esto? ¿No? Y te piden después que lo cuelgues, que lo pegues lo pongas en la heladera, ¿no? Ese es el problema. Muchas veces las métricas nos llevan también a fastidiar a nuestros clientes y tenemos que identificar qué es una buena métrica y qué no. Y una de las cosas que les puedo adelantar es que las buenas métricas son accionables. Nos permiten entender qué problema resolver y cómo resolverlo. No cuánto pesa. ¿Sí? Cuánto pesa está bien. A veces necesitamos para tomar una decisión entre una cosa y otra, ¿cuál arreglamos primero? Pero sabemos que esta industria, como les mostraba al principio, es una industria donde todo va, eh, va siendo cada vez más exigente, ¿sí? Entonces, la verdad que cualquier problema que querramos patear para adelante va a seguir siendo un problema, ¿sí? Tiene que haber una decisión de solucionarlo. Bueno, si no lo solucionamos, sabemos que estamos endeudados en problemas, que ese problema lo vamos a seguir teniendo, solo que hoy decidimos no hacerlo porque no nos alcanza el tiempo del presupuesto, pero lo vamos a tener que atender, ¿sí? Y quizás, como pasa con la salud, a veces problemas que uno no atiende, cuando finalmente se decide hacerlo es porque ya es un problemón. Entonces, todo esto tiene que ver nuevamente con procesos, con decisiones, con gestión. Nada de esto tiene recetas mágicas. Si lo hubiera, ¿sí? No sucedería algo que es bastante notable. Lo más común en el software no es el éxito, sino el fracaso, ¿sí? Vea lo siguiente, todos conocemos software que funciona, porque llegó a nosotros, ¿sí? El éxito, ¿sí? Pero es un sesgo. La mayoría del software no llega a nosotros. Si ustedes se fijan, decía Mordecki, un gran amigo y colega, que si se fijan en el Google Play o Apple Store, menos del 10% del software que se publica ahí tiene más de 1000 descargas. El 90% de lo que hay en esas tiendas son cosas que aunque hayan llevado mucho tiempo, esfuerzo y estén bastante bien hechas, la gente las ignora. Hacer software es un emprendimiento difícil, ¿sí? Es difícil hacerlo y también es difícil conseguir el éxito. Es lo mismo que escribir un libro. Yo puedo escribir un libro que me parezca genial, pero de otro lado capaz no lo quiere leer nadie. Los editoriales hacen esa apuesta, ¿no? De cada 10 libros que yo este año lance, quizás 9 no cubran el papel y la tinta. Producir software no es una garantía de éxito, más bien es una apuesta muy arriesgada, pero para poder hacerla, cuanto más variables conozcamos, es más probable que tengamos las cartas cubiertas, ¿sí? Y por último, en este último módulo y en este curso, esta propuesta que tenemos es empezar a ver cuál es la escala de madurez que tenemos que ir desarrollando y que no podemos saltearnos pasos, la verdad es esa. ¿Sí? Es como pasar el cinturón blanco a cinturón negro. Hay que pasar por amarillo, por verde, por azul, por rojo. No podemos saltearnos cinturones. ¿Sí? Hay cuestiones en la madurez de nuestro producto que tenemos que ser conscientes que a veces quisiéramos que mañana mismo nos llegue una situación de aceptación y de éxito que quizás nos llegue cuando estemos en el nivel más alto. La cuestión es, si sabemos que eso va a ser así, cómo generamos un camino, una estrategia de cómo logramos eso en un momento y mientras tanto cómo lo construimos en vez de apostar muy fuerte a algo que hoy por hoy quizás no podamos sostener. Para mí, como cierre de esta charla, es lo que decía Peter Drucker. Peter Drucker decía que el negocio se trata de dos cosas. Innovación, que es cómo haces algo nuevo, y marketing, que es cómo vendes de forma nueva lo que estás haciendo. Eso te genera resultados. Todo el resto es business as usual. Es lo mismo todos los días.
¿no? Seguir sacando hamburguesas. Está fenómeno. Eso es como mantenerte a flote, ¿sí? Pero cuando vos disparás, cuando te diferenciás por innovación y o por marketing, ahí es donde tu negocio crece, ¿sí? El resto son costos recurrentes, costos fijos, son el día a día normal de tu operación, ¿sí? Pero ¿cómo pasar de tener un restaurante o una cadena de McDonald's, por así decir, ¿no? Pues McDonald's empezó en un restaurante, como todo negocio grande. Es interesante el caso de McDonald's, pues empezó con una inversión, pero no fue multimillonaria, ¿sí? Tenían algo que podían replicar y empezó a funcionar. ¿Y qué hicieron ellos? Innovación, encontraron cómo hacer más barato, más rápido, esto y lo otro, y marketing, ¿sí? Todo negocio que llega lejos llega a eso. Fíjense también el caso de muchas empresas como Despegar, Mercado Libre. Son empresas que empezaron a invertir en lo que hoy decimos que se llama UX. En ese momento se llamaba usabilidad en la década del 90. Y hoy son monstruos. O sea, no son monstruos porque recibieron mucha plata y mágicamente la plata se convirtió en crecimiento, ¿sí? Hubo decisiones, hubo una mirada estratégica y hubo mucha gente involucrada en tomar pasos para esa construcción, que hoy hoy la situación que tienen estos monstruos es que toda su inversión se ha convertido en barreras de entrada a la competencia. ¿Quién puede mañana hacer un mercado libre? ¿No? Decir, bueno, la página ya la conocemos, la copio, ¿no? Le cambio los colores y salgo a competir. ¿Les parece razonable eso? Difícil. Entonces, ¿cómo generamos esto? Es en definitiva la mayor apuesta que tenemos para integrar todas estas áreas, ¿no? Como juntamos en definitiva UX, negocio y gestión.